¿Cómo están? Bienvenidos a todos y todas. Vamos a iniciar a las 9:05. Buenas noches, Lisa. Gracias por acompañarnos a todas y todos. Bienvenidos a esta nuestra tercera semana. Es nuestra sesión sincrónica de los sábados. Agradecerles a todos la participación tan, tan bien trabajada de las actividades de la semana 2. Todos, sin excepción, han presentado sus participaciones en el foro y asimismo la totalidad de los participantes de nuestra sesión, de nuestro módulo, han participado han entregado su infografía. Infelizmente no tengo novedades de aquellos que me han pedido eh, habilitar la plataforma para entregar su trabajo de la semana uno. Las dos personas solicitantes han enviado a la parte académica una solicitud de autorización de apertura de plataforma, enviando su justificativo y su respaldo. Sin embargo, la dirección académica de momento no nos ha dado razón aún. Eh, ok, vamos a ello. ¿Se puede ver la pantalla, correcto? Sí, Lisa, se ve. Sí, Gracias. licenciado. Bueno, esta semana nos toca revisar de manera pormenorizada lo que representa, lo que ha sido, lo que ha supuesto el desenvolvimiento, el desarrollo del arte conceptual. El arte conceptual se considera la verdadera obra de arte, considera, perdón, que la verdadera obra de arte no es el objeto físico producido por el artista, sino que consiste en conceptos e ideas. ¿Dónde habíamos visto esto previamente? Recordarán el trabajo de Platón, ¿no? Y si venimos un poquito más cerca a este momento temporal, pues el trabajo de Kant vendría a ser un poquito esta dinámica, ¿no? Es decir, el objeto por sí mismo no vehicula, no transporta, no es un canal de, digamos, de una contemplación estética pura, ¿no? Sino es un lenguaje que transmite determinado tipo de conceptos, ¿no? Determinado tipo de acciones intelectuales. El arte conceptual pretendió demostrar que se podía hacer arte sin necesidad de desembocar en cosas artísticas. Y creo que este es un episodio bastante interesante de la conceptualización del arte, ¿no? Ya habíamos conversado en sesiones pasadas que el objeto artístico se utilizó muchas veces como un canal de comunicación religiosa, de comunicación política, de comunicación del poder. Si uno, por ejemplo, se adentra a las antiguas obras babilónicas, sumerias, egipcias, eh, el conjunto de la obra artística es básicamente una parte del repertorio de quienes controlaban y usufruían del poder, ¿no? Los emperadores, los reyes, los gobernantes hacían una suerte de exposición de su poder mediante la suntuosidad artística.
las pirámides fueron pues el capítulo más, ¿cómo lo digo? La exageración más grande de esta opulencia, ¿no? De esta forma de cuidar a la memoria del monarca, del poseedor del poder, ¿no? En estados con esta figura donde el poder está centralizado en una familia, en un grupo, pues se fue extendiendo a lo largo de los siglos, ¿no? En el imperio, entre los reinos griegos, más tarde en el imperio romano, posteriormente en los grandes feudos y más tarde en los reinos europeos, esa figura del rey, del poseedor del poder, pues estaba exacerbada al grado de pues compararlo con la divinidad. No, en el caso del arte conceptual, no se apela al goce inmediato derivado de la contemplación, sino al juicio y la contemplación reflexiva. Es decir, eh, aquí ya no se quiere, digamos, utilizar el poder para mostrar, perdón, no se quiere utilizar el arte para mostrar el poder, no se quiere utilizar el arte para adoctrinar y enseñar la fe verdadera, no se quiere utilizar el arte como una búsqueda de refinamiento artístico o capacidad técnica de desarrollar obras o facturas, ¿no? Obras, facturas artísticas con una calidad eximia, académicamente eximia, ¿no? Como lo fue el neoclasicismo, ¿no? Sino se está buscando que el observador pues se pregunte qué diablos es esta relación de objetos o esta relación de cosas, esta relación de imágenes, esta relación de figuras, esta relación de conceptos que me obligarán pues a hacer un proceso racional para procurar entender lo que nos expresan, lo que nos expone el artista, que también es de libre interpretación. Entonces, aquí sí va a entrar mucho en juego el trabajo de la hermenéutica, ¿no? Eh, lo conceptual es sobre todo una actitud de la que parte el emisor y que se pide al receptor en función de si la comparte, eh, habrá obra o no, de si hay una comunicación comprensiva entre el creador y el observador, si hay una complementación de comprensiones. Y aquí sí tengo que apelar no solamente a Heidegger, sino también a uno de sus más importantes seguidores, el profesor Gadamer. El profesor Gadamer trabajó mucho sobre la hermenéutica en verdad y método, que básicamente es un tratado sobre o en contra del positivismo, ¿no? Es decir, en su segundo tomo de Verdad y Método habla mucho del arte y del juego, ¿no? De cómo el juego es precisamente el resultado de interacciones interpretativas. Y en el caso del arte, habla del arte como un lenguaje como como el que expresamos a través de nuestra boca con oraciones consistentes. Entonces el arte también es una forma no lingüística, es decir, no se pronuncia con palabras, sino muy parecida a a la jeroglífica, ¿no? Te estoy poniendo imágenes que tú puedes reconocer. Aquí, en esta pequeña imagen, pues vemos a primera vista, aunque no lo es materialmente, ¿no? Una figura de una araña, ¿no? Que está aparentemente, pues, al acecho. Está procurando darnos a entender de que este bicho gigantesco, pues, eh, tiene una suerte de prisión donde tiene a su víctima, en fin, ¿no? Una silla vacía, un ambiente hostil. Eh, Estas obras artísticas obviamente nos invitan
a reflexionar, ¿no? Sobre determinadas cosas que son tópicos e idearios comunes, ¿no? En el conjunto cultural. Si quieres efectividad comunicativa, pues los significados y los significantes tienen que estar en una mutua relación entre ambas partes. Gadamer básicamente nos, nos dice que no es necesario el método científico para llegar a la verdad. Quizás esto puede sonar herejía, ¿no? Es decir, el método científico es claramente el instrumento que hemos venido utilizando desde que la ciencia se convirtió en un instrumento sistematizado, riguroso, fiel a su método, que es el método científico, ¿no? Ha encontrado verdades que son por mucho tiempo irrefutables hasta que se demuestre lo contrario. Esas verdades nos han permitido evolucionar en términos científicos y desarrollar mejores técnicas, mejores instrumentos, mejores máquinas y con mejores máquinas mejorar procesos de de construcción, procesos de fabricación de las cosas. Nos ha permitido mejorar también nuestra capacidad como sociedad para desarrollar habilidades comunitarias mucho más flexibles. Gadamer, por otra parte, mm, dice pues que entonces en contrapartida del método, nosotros tenemos que tratar de encontrar la verdad. Y eso es lo que ha perdido de vista el método, ¿no? El método se ha concentrado en cumplir sus reglas, en cumplir sus procedimientos, en dar lugar a una secuencia lógica de acciones que te lleven así la verdad, eh, posicionando al método por sí solo en una especie de cúspide intelectual. Cuando de lo que se trata es de tratar, perdón la redundancia, de encontrar la verdad. Y para encontrar la verdad es que tenemos que comunicarnos con el parte del lenguaje, ¿no? Es decir, tenemos que comunicarnos con el redactor del mensaje. Como ustedes saben, la hermenéutica parte de la hermenéutica bíblica. Y la hermenéutica bíblica no es otra que tratar de interpretar qué quisieron decir los apóstoles de Jesús respecto a Jesús o respecto a las comunidades cristianas. Y para eso fue necesario, pues, releer una y mil veces los textos sagrados y tratar de entender desde dónde estaba posicionado el redactor del Evangelio o el redactor de la carta apostólica. Entonces aquí me dice que Jesús hizo tal cosa y venía de tal lugar, iba a tal lugar y desarrolló determinado tipo de interacciones con personas, generando pues como resultado un milagro, una resurrección, una llamada de atención hacia los sumos sacerdotes, etcétera. Entonces el hermeneuta bíblico trataba de entender qué había detrás de todo eso, que es simbólico también, ¿no? Es decir, Jesús no hacía milagros, ningún humano ha hecho milagros, ¿no? Y Jesús, como humano que es, está incapacitado de hacer magia, ¿no? Es decir, Dios no es un mago, si Dios existe, ¿no? Pero lo que están queriendo decir los textos sagrados es que Dios hizo, o bueno, esta encarnación de Dios, como la entiende el cristianismo, hacía pues actos extraordinarios. Eh, y lo digo con conocimiento de causa porque me he formado en teología cristiana y en teología sistemática. Uno de los hechos más interesantes que la teología y la hermenéutica ha podido, digamos, dejar entrever es que la famosa multiplicación de los panes y los peces no es pues un mago sacando de un sombrero panes y pescados, ¿no? Y que coma todo el mundo porque el sombrero pues es mágico o mi túnica es una túnica mágica, ¿no? Sino que la reflexión en el monte hizo que la gente, pues, que estaba a su alrededor, se sensibilice de quienes no habían traído una merienda, no habían traído una comida y habían pasado mucho tiempo escuchando la prédica y había gente con hambre, seguramente guaguas llorando. Y mi profesor, él, usando muchas imágenes, dice, bueno, los judíos de esa época eran muy parecidos a nuestra gente, ¿no? Cuando uno va a salir de día de campo y se va a la montaña,
a pasar el día, ya sea para escuchar al predicador o simplemente para ir a comer mandarinas en la montaña, en el cerro. Entonces uno va con su epicito, uno va con su mochilita, uno va con su atadito y se lleva unos sándwiches, se lleva unas mortadelas, se lleva una mayonesa, unas naranjas y una botellita de agua. Pero hay algunos que salen pues sin nada. Entonces, el mensaje cristiano, el mensaje que el evangelista quiere escribir ahí es, oye, mira, Jesús tenía tal poder de convocatoria, tenía tal poder de convencimiento que convenció a la gente de compartir, que el ideal de Dios es que la gente se ayude los unos a los otros y que veamos al otro que no conozco como un igual a mí, como un hermano, como un amigo, como un miembro de mi comunidad en la fe, ¿no? Y Dios qué me pide? Me pide ser solidario con quien no tiene, de invitarle a aquel que pues de repente está con sed, está con hambre. Entonces, ese denominado milagro no es otra cosa que la sensibilización de una multitud de personas que decidieron compartir lo que traían. Más o menos, bajo esa misma lógica, estaba hablando del caso de la hermenéutica bíblica, se dislocó eso a la hermenéutica filosófica, es decir, ¿cómo vamos a entender a Platón? ¿No? De lo poco que tenemos de Platón, pues son estos documentos. A ver, volvamos a leer a Platón y entendamos dónde estaba Platón en ese momento, cuál era el contexto social que se vivía. Ahí se apoyan de la arqueología, se apoyan de la literatura comparada, se apoyan de los estudios antropológicos, arqueológicos, los estudios filológicos. Todos estos estudios se van pues entrecruzando hasta llegar a una idea más clara de lo que, por ejemplo, representaba para Platón la justicia, ¿no? Para nosotros, en nuestro contexto, en nuestra realidad, la justicia es una, pero Platón vivía en un contexto donde había esclavitud, vivía en un contexto donde la ciudadanía estaba únicamente, la detentaba únicamente los ciudadanos con reconocimiento por parte del Estado, que eran todos hombres y griegos de nacimiento, ¿no? Y miembros de la ciudad-estado, ¿no? Entonces, el tema de la justicia, pues estará mediado seguramente por las condiciones sociales, culturales, económicas de la época en que Platón redactó sus tratados sobre la dije, la justicia, ¿no? Entonces, esa hermenéutica filosófica luego se traslada al campo artístico, ¿no? Entonces, yo voy a tratar de ir a buscar qué es lo que está tratando de decirme este artista mediante esta exposición de objetos que parecen de por sí incongruentes, ¿no? O disonantes, que tiene que ver un banquito con una llanta o con un aro de bicicleta atornillado encima. Es decir, no estoy entendiendo la relación, pero luego vas sonsacando las intenciones comunicativas del artista, ¿no? Es decir, es básicamente cuestionarnos, ¿no? Que esos dos objetos hayan sido unidos. Entonces acá Marcel Duchamp fue quien inició el movimiento conceptual a inicios del siglo XX y estableció la idea del ready-made. El objeto encontrado que es elegido por el artista para convertirse en una obra de arte. Duchamp inauguró esta idea en 1913 con la rueda de bicicleta. Joseph Kosuth fue uno de sus seguidores y bueno, de ahí tenemos toda una legión de artistas conceptuales que han ido pues llevando adelante todo un derrotero de intenciones comunicativas a partir de sus obras de arte, ¿no? Eh, Aquí tenemos el famoso banquito y, cómo no, este urinario que también nos acompaña en el texto de avance, ¿no? Hay muchos críticos de cómo este arte conceptual, que era al inicio una una especie de llamada de atención a la sociedad, ¿no? De, ok, pongámonos a pensar y hagamos una reflexión de nuestro tiempo, de nuestra condición histórica de humanidad, de nuestra condición histórica de civilización, y frente a estos objetos que son, pues, digamos,
como puestos en el lugar equivocado, tratemos de reflexionar sobre la condición histórica del hombre, del ser humano, del hombre y de la mujer de ese momento, de la primera mitad del siglo XX. Y todas estas cuestionantes, pues, tenían ciertamente dentro de su valor comunicacional un apelo, una demanda hacia la sociedad de reflexionar sobre nuestra condición eh, humana, que como lo expresó el existencialismo, pues estaba pivotando entre el ser y la nada, ¿no? Y esta situación que nos empuja a vivir en una especie de limbo entre el ser y la nada es la que debe ser resuelta a través, obviamente, de reflexiones profundas sobre la existencia y el lugar que ocupo yo dentro de la historia del mundo. Con el tiempo esto se fue degenerando, ¿no? Y hay muchos críticos de arte contemporáneos que consideran que esto únicamente ha sido pervertido por el capitalismo. Eh, que al igual que la figura del Che, ¿no? Es decir, todos los revolucionarios del mundo se han comprado una camiseta del Che y se la ponen orgullosos gritando que son revolucionarios, sin embargo, sometidos al embrujo del capital, ¿no? Que han convertido la imagen más icónica de la Revolución cubana en una camiseta. Pasa lo mismo con el arte conceptual. El arte conceptual que literalmente nace desde estas profundidades filosóficas y se transforma en un objeto artístico para decirle al mundo, oye, te estoy llamando la atención por esto y necesitamos que reflexiones en relación a tu existencia, a tu tiempo histórico, a tu razón de ser y cómo puedes transformar este mundo destruido por guerras en un mundo pues donde podamos habitar todos de otra manera. Finalmente, el capitalismo pervierte el movimiento conceptual y ya ves ahí a cualquier iluminado pegarte un plátano en una pared. Y además, venderte el plátano con la cinta adhesiva en una pared, vendértela como si fuese, no sé, un plátano de oro, ¿no? No recuerdo ahora el monto, pero me parecía ridículo, obviamente eran cientos de miles de dólares por una estupidez, ¿no? Eso no tiene nada de reflexión, es simple ambición, es simple simplismo, es una flojera mental de primaria, ¿no? Prosigamos. En el 1965, los minimalistas, inspirados en la abstracción geométrica, utilizaron las formas más simples en composiciones industriales, esforzándose por lograr el mejor efecto posible en el espectador, tratando de modificar lo menos posible la forma. En el 68, un grupo de ingleses conocidos como Art and Language Group se juntaron para discutir teoría y práctica en relación a la creatividad artística. Este grupo negaba la aproximación y métodos en el arte por el arte derivados del modernismo, creyendo que la fuente del significado en artes visuales debía ser el lenguaje. Por consiguiente, sus trabajos estaban compuestos de palabras y explicaciones escritas. Nuevamente, aquí está muy fuerte el peso que tuvo tanto la fenomenología como la hermenéutica, que como les expliqué la primera semana, si no me equivoco, el concepto de fenomenología viene del griego phainestai, eh, que quiere decir manifestación, ¿no? Es decir, ya no vemos a los objetos comunes, como en este caso una silla, sino lo vemos como un objeto comunicacional. Es decir, esto no es el lugar donde yo me siento. Esto puede ser una fotografía, es también la silla, es un objeto físico, pero la silla también es el significado de la silla, ¿no? Y no sé si puedo agrandar esto un poquito aquí. No, infelizmente no nos acompaña, pero ustedes conocen esta obra seguramente muchísimo mejor que yo. Y ahí básicamente declara qué es la silla y para qué sirve, ¿no? Entonces, eh, esta interpolación de contenidos comunicacionales, de conceptos, empujan al observador a cuestionarse cosas tan anodinas y cotidianas como la silla, ¿no? Y por qué ese objeto se constituía en un objeto artístico y por qué esa interrelación entre la foto, el objeto físico y la palabra
perdón, y la explicación de lo que representa y hace y sirve, para qué sirve, se vuelve en su conjunto total en un todo. Durante estos años, numerosos artistas de América y Europa dejaron sus estudios para hacer uso del vasto, eh, expansivo a disposición de la naturaleza, hicieron modificaciones, ¿no? En distinto tipo de geografías, denominado el land art. Y aquí sí hay que hacer una suerte de llamada de atención porque ustedes saben que si alguno de ustedes se expresa, además de docente como artista, pues el trabajo artístico demanda de mucho estudio y mucha práctica, ¿no? Tanto en la música como en la pintura, en la escultura, tú empiezas haciendo unas rayas muy mal hechas o unas cinceleadas muy desprolijas hasta que vas perfeccionando una técnica que te ha sido pues enseñada por un maestro que ya domina estas habilidades y llega un momento en que superas a tu maestro y obviamente esto supone un paso más en el proceso de enseñanza-aprendizaje absolutamente natural para que generación tras generación se vayan mejorando las cosas. Bueno, los de la corriente conceptual se empujaron o empujaron las cosas hacia una suerte de vamos a probar cosas, ¿no? Nos vamos a lanzar a experimentar con el mundo y a partir no necesariamente de técnica, ¿no? Sino de experimentación. Entonces, lo único malo de este movimiento es que quizás dejan de lado su formación académica para lanzarse a la experimentación, cosa que también ha contribuido, pero esto también ha degenerado con el tiempo en artistas absolutamente irrelevantes, ¿no? Para el crecimiento del arte. Ahorita cualquiera se jura surrealista o conceptual porque hace unos mamarrachos, ¿no? Porque hace unos garabatos. Y no dominan la técnica, no dominan el dibujo, no dominan ni siquiera la historia del arte para tener referentes válidos y robustos, ¿no? En la propia construcción de tu propia voz, de tu propia técnica. Por otro lado, estaban aquellos que consideraban el cuerpo humano como el mejor medio para comunicarse con la audiencia, ¿no? Aquí están los que han trabajado mucho con el body art, los performances, ¿no? Y el happening. A pesar de que todas estas diversas manifestaciones tuvieron lugar más o menos independientes una de otras en distintos lugares, fue en el 68 que el movimiento fue fusionándose alrededor de la idea de arte conceptual. En ese año, una serie de exhibiciones se llevaron a cabo en Nueva York. En el 1969, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA, juntó a un grupo de artistas del movimiento en una exposición titulada Information. Entonces, salimos o partimos, ¿no? De 1920 para arribar a 1970, ya con, es decir, 50 años después de las primeras expresiones artísticas del movimiento, a ya un nutrido grupo de artistas conceptuales que se fueron diversificando en distinto tipo de especialidades, digamos, del arte conceptual. Aquí tenemos a estos pilunchos, estos calanchos, pintados de rojo y bien fotografiados. El arte povera, ¿no? Que toma objetos cotidianos de uso doméstico y los convierte en objetos tridimensionales, como esta ola. El collage, que tiene grandes seguidores y detractores. De todos es el que a mí más me llama la atención porque es mucho más elaborado, ¿no? Es decir, el collage requiere también de un juego comunicacional con los objetos y la construcción de un objeto artístico de comunicación efectiva.
el ready made. Aquí tenemos estos ganchos colgados por otros ganchos a esta linda pera mirándose a sí misma, ¿no? La fotografía conceptual, aquí la pera reflexionando sobre su existencia y por ende invitando al observador a mirarse al espejo, cómo se mira la pera, ¿no? Robert Ramschenberg es uno de los fuertes referentes del collage. Nuestro ya muy célebre Duchamp y su banquito. La Yoko Ono, que al principio hacía unas propuestas muy inteligentes, muy bien pensadas, muy bien logradas, pero que también terminó siendo pervertida por el capitalismo, ¿no? John Latham, Kossuth, Wolf von Sten. Entonces podemos considerar el arte conceptual como arte. El arte conceptual forma parte del gran arte que comprende el arte contemporáneo. Ya lo hemos visto a lo largo de las 2 primeras semanas. Son distintas corrientes con distintos propósitos y obviamente forman todos un conjunto de distintos movimientos que son parte de un momento histórico. Ese punto de quiebre, obviamente, está entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y ese momento cataclísmico también es un momento donde los artistas se ven orillados o empujados a proponer un lenguaje artístico, un lenguaje comunicacional distinto al que nos tenía acostumbrado la pintura, la escultura, entre otras artes. Si vamos a pasar por el camino de que el arte conceptual nos hace reflexionar dándole poca importancia a lo visual y mucho al concepto y a la idea, e incluso que pueda ser considerado arte una obra que ni siquiera ha sido creada por el propio autor, como el famoso urinario, ¿no? Podemos decir que cualquier arte en sí es conceptual, ya que todo arte nos hace reflexionar y pensar, por pequeña cosa que sea. Entonces, no nos engañemos tampoco, ¿no? Es decir, el arte conceptual no es únicamente conceptual por el hecho de que nos hace pensar o nos hace reflexionar. Ciertamente, una obra piadosa, una obra religiosa, seguramente nos hará reflexionar sobre nuestro lugar frente a la divinidad y cómo podemos, no sé, emular la voluntad del Dios y hacer cosas que me permitan ganarme mi lugar a su lado. El arte conceptual se centra sobre todo en un arte antisistémico, y esto sí es importante que lo subrayemos, ¿no? Es una, digamos, patada en la ingle a la academia acartonada y tradicional, ¿no? Es decir, yo no quiero, no necesito y no espero nada de la técnica, de lo que tengan que decirme los maestros o que los críticos de arte digan que es buen y que es mal arte. Básicamente, lo que yo estoy haciendo es una interpretación de mi posicionamiento como artista frente al mundo y dándote a ti un lugar para pensar tu propia existencia. Pretende romper con el arte moderno o el posmodernismo. Es un acto de rebeldía que viene influenciado por el dadaísmo y el neodadaísmo. No se centra en el artista en sí, sino que expone la obra. Aunque las obras conceptuales pueden ser efímeras, puesto que se trata de obras hechas con materiales cotidianos, como por ejemplo dentro de la comprensión del video art, son obras que no duran eternamente. Bueno, y con esta breve explicación, voy a abrir la segunda parte de nuestra sesión con un breve resumen de nuestra tercera semana para concentrarnos, igual que en la anterior semana, en qué ideas fuerza filosóficas, tenemos depositadas
en los trabajos artísticos de nuestros mayores representantes del movimiento conceptual y hablaremos un poquito de estas corrientes filosóficas. Y cerraremos la sesión con un trabajo, una dinámica. Vamos a dividirnos en grupos. Les voy a dar un cuestionario de 25 preguntas en función a lo que hemos conversado en esta sesión para que podamos completar ese cuestionario en un tiempo razonable y veremos a qué grupo le va mejor, comparando nuestras respuestas. Entonces, a ver, déjenme ver cuánto tiempo me queda. Menos de un minuto. Bueno, en cualquier ratito se cierra. Apenas se cierre, ¿saben? Los espero de vuelta y vamos a empezar a trabajar esa sistematización de la semana 3 y repasaremos también los trabajos entregables para esta semana, que como ustedes saben es un video. Un video y un foro. Ok.